Psicología en tu casa, una puerta para reflexionar sobre tu salud mental. Hola, hola. Estamos acá junto a mi compañera Nicole Garzman y yo, Cristóbal Maza, en un nuevo capítulo del podcast Psicología en tu casa para venir a hablar de otros temas que nos han quedado pendientes de conversar en los capítulos anteriores. Así que, bueno, cuéntanos un poquito, Nicole, hoy día qué es lo que venimos a hablar, cuál es el tema, digamos, que vamos a poner sobre la mesa hoy día. Bueno, hoy día vamos a hablar de algo muy simple y general, que está como quizás cotidianamente en nuestras vidas o más de alguna vez en el día o en la semana escuchamos esta palabra, el estoy estresado o estoy estresada. Así es, el estrés. El estrés. Entonces hoy día vamos a hablar del estrés. El estrés, ¿por qué queríamos hablar del estrés? Porque sabemos que en general hay harta preocupación, podríamos decir, por este tema, y muchas veces tiende a confundirse o a mezclarse más que confundirse justamente con la preocupación, con sentirme nervioso, con sentirme, incluso de repente empezamos ya a poner palabras como que estoy ansioso, que me siento, digamos, con ansiedad. Entonces justamente por eso queríamos hablar del estrés y un poquitito poder ir a entender qué es el estrés, digamos desde dónde surge, cuáles son las consecuencias que esto tiene, poder diferenciar un poquitito también el estrés, digamos lo que nosotros llamamos el estrés más normal o ya cuando el estrés quizás nos crece mucho. Entonces todo eso es lo que venimos principalmente a hablar hoy día. Sí, como a desmitificar un poco qué es el estrés, una palabra tan utilizada, y que sepamos cómo diferenciarlos quizás como de algo más patológico. Entonces voy a partir yo dando una definición muy concreta de lo que es el estrés. El estrés es una reacción fisiológica del cuerpo y el cerebro que nos permite responder a un desafío o exigencia. O sea, es una reacción esperable frente a una situación que nos demanda quizás una decisión o nos demanda como una acción. Es esperable que frente a algo que nos podamos sentir amenazados surja este estrés que se puede ver en la parte como más quizás corporal, como con algunas sensaciones corporales, y también lo que pasa como dentro como del cerebro, ¿ya? O sea, es como que si vemos algo o tenemos algo pendiente que nos tiene como demandado, muy probablemente vamos a sentirnos estresados. Así ¿ya? es. Como decía Nicole, bueno, es una reacción fisiológica, eso quiere decir, en parte también, que viene, digamos, desde la evolución, un poquitito desde, podríamos decir, nuestro cerebro quizás más animal, donde nosotros les queríamos poner un ejemplo, digamos, como para poder entender el estrés, y es que si nosotros nos pusiéramos en la selva, bueno, los leones en realidad no están en la selva, pero si nos pusieran en África, en cualquier país, digamos, donde hay un safari, y de repente te ves en medio, digamos, de esa planicie y ves un león a lo lejos. Probablemente, ¿qué es lo que a uno le va a pasar? Se va a poner alerta, le va a dar susto y eso va a hacer que que reaccionemos a eso. Probablemente vamos a escapar. Entonces, ¿dónde es que está el estrés ahí? Digamos, es esa primera reacción que tenemos frente a decir, oye, hay una amenaza o hay una decisión que tenemos que tomar. Eso va a implicar una serie, digamos, de respuestas desde el cuerpo y también desde lo cerebral, pero también incluso lo emocional, ¿sí? Lo emocional, claro. Lo psicológico. Entonces, desde ahí es que un poquito el estrés es una respuesta natural del cuerpo ante diferentes situaciones. Claro, y ahí como diferenciarlo quizás como de otras emociones que abarca y aborda como algo más generalizado, quizás no está solamente asociado como al miedo o solamente quizás, a la vergüenza de repente, porque también hay cosas que nos dan vergüenza que nos pueden estresar, o a otras emociones quizás que pueden rodear un poco esto de que es el estrés. Claro. Entonces, bueno, como veníamos diciendo, el estrés, podríamos decir, no es una emoción como tal, sino que va a generar un desencadenamiento de emociones, y entre varias cosas que también desencadena, hay respuestas, como decíamos, fisiológicas, y entre eso una respuesta bien importante que se genera tiene que ver con lo hormonal, ¿ya? Nosotros tampoco queremos darle la lata, digamos, y explicarle cómo funciona el cerebro, ni tampoco somos neurólogos, ¿sí? Pero lo que se ha estudiado y un poco la evidencia muestra es que cuando hay estrés, lo que se genera es una hormona que es el cortisol. Incluso el cortisol la llaman la hormona del estrés. El cortisol cumple varias funciones en el cuerpo, no solamente que surge cuando estamos estresados, pero se ha visto que cuando tenemos
montos de estrés, se libera cortisol, ¿sí? Entonces, lo que se ha estudiado también, y sobre todo ya más desde el lado de la psicología, son un poco los impactos que tiene montos muy altos de cortisol en el cuerpo, principalmente montos altos y de manera crónica. Ya crónica queremos decir, o sea, sostenidas en el tiempo. Lo que se ha visto es que eso genera un daño en el cerebro, tiene efectos neurotóxicos que se llaman, ¿ya? Y esto principalmente se ha estudiado en niños y niñas, adolescentes también, entendiendo que estos efectos neurotóxicos repercuten en el desarrollo óptimo de los niños, niñas y adolescentes, y en general va a generar, podría terminar generando problemáticas de salud mental, pero también incluso problemas del desarrollo, incluso a nivel físico, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros entendemos? Por ejemplo, un niño que se ve enfrentado a montos de estrés muy altos, por ejemplo, podríamos hablar en situaciones donde hay violencia, por ejemplo, dentro del hogar. Ahí, por ejemplo, o quizá un niño que directamente es golpeado, por ejemplo, va a estar constantemente con una sensación de miedo. Eso va a generar que genere cortisol, y ese cortisol va a estar ahí flotante, digamos, en el organismo de ese niño constante, y eso va a repercutir en su desarrollo. Claro. Bueno, y eso también lo podemos ver también a nivel como de la adultez. Como que, claro, si es que puede ser como más perjudicial, porque cuando somos niños todavía no tenemos desarrollado todos estos mecanismos, pero de adultos también nos podemos enfrentar a situaciones de estrés como quizá más permanentes que repercuten en nuestra salud como integral. Finalmente no es solamente el efecto como en nuestra salud mental, sino como en cómo nosotros empezamos a llevar nuestra vida. No sé cómo, si te ha pasado a ti de repente que estamos muy estresados y empezamos a comer mal, dormimos pésimo, nos relacionamos mal, andamos como irritables, no sabemos cómo, como que se nos dificulta mucho el tomar decisiones, como que todo se ve mucho más quizás grave que lo que realmente es. Nos cuesta ver como que nuestro sentido un poco de realidad se empieza a distorsionar a niveles que pueden ser como más complejos. También ir a desarrollar quizá una patología de salud mental a propósito como de este estrés permanente. Entonces, no sé, pues claro, en los niños tú mencionas como el tema de la violencia, de los malos tratos, el mismo bullying, por ejemplo. Pero en la adultez también nos vemos enfrentados quizás como a ambientes laborales que pueden ser más tóxicos, a relaciones interpersonales que pueden ser más tóxicas, a situaciones como donde, no sé, pues de repente no sé ponerme límites y me envuelvo como en algo en dinámicas como sí, claro, que no quería, pero finalmente termino haciéndolas igual. Entonces, claro, tiene una repercusión, no solamente como en ese sentido de salud mental, sino también una repercusión física, así como, no sé, puede estar muy fatigado, estar con debilidad muscular, estar, no sé, pues como que nos empiecen a aparecer quizás de repente acné o ya como a niveles mucho más complejos de salud. Claro. Entonces, sí. En general, casi cualquier condición de salud física, por así decirlo, a nosotros no nos gusta tanto diferenciar entre físico y mental, pero casi cualquier condición de salud se va a intensificar si estamos sometidos a montos de estrés muy altos. Claro. Entonces, bueno, un poquitito lo que nosotros entonces queremos reflejar con esto es que si nosotros como adultos pretendemos o esperaríamos que ya tendríamos un poco más de habilidades suficientes para poder regular un poquitito ese estrés y que ese estrés no se vuelva, digamos, esto sostenido en el tiempo, que es lo que nosotros mencionamos, que ya se vuelve tóxico. Pero eso entonces puede pasar en cualquier etapa de la vida. Claro. En los adultos uno diría que es malo, yo diría que en los niños es pésimo. Claro. Entonces eso, pero de alguna manera hay que aprender a manejar un poquitito el estrés y regularlo, claro. Si eso es. Entonces nosotros queríamos un poquitito también, porque en estas confusiones de palabras que a veces no sabemos cómo nombrar lo que siento, era que podamos aprender juntos un poquitito cómo ir identificando que estoy estresado, ¿sí? Y que no es que esté sintiendo otra cosa, ¿sí? Claro. No es que tenga un trastorno de ansiedad, ¿sí? Y en general, una de las principales sensaciones que surgen es a nivel más del pensamiento y de las emociones, es decir, la preocupación, los nervios, lo que decíamos un poquitito, la irritabilidad. O sea, si yo también sé que tengo cosas que desempeñarme o tengo que cumplir con ciertas cosas, puede ser, o quizás a ciertas personas les va a surgir un poquitito de irritabilidad,
hay una sensación de alerta también, puede incluso también momentáneamente, sí, generar alteraciones del sueño, alteraciones del apetito. Por ejemplo, no sé, si yo sé que mañana tengo, no sé, mi primer día laboral o tengo que dar la PAES, por ejemplo. Claro. Puede ser que el día anterior el estrés haga que me cueste quedarme dormido. Ahora, ¿eso requiere una sopiclona o digamos, un fármaco para quedarme dormido? No es así, ¿sí? Sino que se entiende que es por el momento y que está respondiendo a esa situación estresante. Exacto. ¿Sí? Sí, yo creo que eso es importante también, como no sé si lo mencionamos antes, pero entender que el cortisol es parte de nuestro organismo, está presente y tiene que estar presente porque regula también otras funciones. Pasa que cuando está por sobre lo esperable y además se permanece por sobre lo esperable, nos empieza a generar como este deterioro ya como a nivel general. Claro, Entonces, y eso es algo que tiende a ser más sostenido en el tiempo, y también una de las cosas que generalmente sirven mucho para poder identificar si estamos hablando de estrés o estamos hablando de otra cosa que en general podríamos llamarlo quizás ansiedad, es que en el estrés nosotros podríamos llegar a entender por qué nos está pasando esto. Claro. Es decir, hay una causa que yo puedo identificar, como decíamos. Como muy causa-efecto en realidad. Exacto, o sea, como, no sé, tengo este problema en la pega, o tengo que rendir esta prueba que me tiene nervioso. O sea, si yo intento meterle un poco de cabeza, voy a llegar a entender un poquitito por qué me está pasando eso, y sé que una vez pasado eso, probablemente mi sensación va a disminuir, ¿ya? Por otro lado, en parte podríamos decir que la ansiedad es lo contrario, ¿sí? La ansiedad tiene, si bien es más grande que eso, pero la ansiedad tiene como una característica bien particular que tiende a ser como bien expectante. Es decir, se cree que va a pasar algo que me tiene ansioso, pero ni siquiera tengo claro el por qué, ni siquiera hay una causa, digamos, en lo concreto o en mi vida que me esté generando eso. Entonces, eso, así como en simple, podríamos diferenciar también entre el estrés y la ansiedad. Aunque igual el estrés puede generar como síntomas ansiosos, que yo creo que eso es importante, como un poco la diferenciación que hacíamos al principio, como esto no está asociado como a una emoción propiamente tal, sino a una reacción fisiológica que puede incluir a un montón de emociones. Claro. Y dentro de esa, claro, podemos como distinguir la ansiedad, porque cuando estamos estresados también los pensamientos rumiantes aparecen. Sí. Entonces como que estoy dándole vueltas, quizás qué va a pasar cuando vaya a la entrevista de trabajo, no. El pensamiento rumiante es como esto, el sobrepensamiento, claro, que podríamos llamarle. Eso, como que darle vueltas siempre a lo mismo y que parta como, no sé, como una bolita de nieve, como súper pequeña y de repente se volvió una cosa gigante que como te colapsa. sin sentido, porque en lo concreto y en la realidad no está pasando nada distinto a lo que estaba pasando con esa bolita chiquitita. Claro. Entonces, sí, pues es importante como... Y tener como esto súper claro que el síntoma ansioso también va asociado como a síntomas físicos como concretos, así como me puede doler la guata, puedo andar como más agitado, quizás que me cueste como, no sé, como respirar, no sé si de repente te ha pasado como como que necesito como respirar, el suspiro, sí. ¿Ya? Entonces puede ser que esté estresado, más que algo como más complejo que eso. Claro, ¿ya? Entonces un poquitito... entendiendo, digamos, ¿hay algo que me esté generando esto? ¿Yo puedo identificar esa causa? Si es sí, probablemente la respuesta va a ser harto menor a si es algo que todavía no tenemos tan claro y que va, digamos, a requerir un proceso más largo, que ya podríamos decir, quizás ahí ya estamos hablando de un poco más que estrés. Claro. ¿Sí? Bueno, y también ver ahora como un poco explicándoles todo esto, cuáles son las diferencias, como saber que tenemos posibilidades de lidiar con este estrés, que son las técnicas para lidiar con el estrés. Y se las queremos dejar como un poco mencionadas. Tenemos quizás pendiente en algún minuto hacer este podcast como dirigidamente a estas estrategias como de autocuidado en realidad. Claro. Pero se las vamos a dejar mencionar. Acá, sí, acá apelamos también a si alguien en la casa o quien nos pueda estar escuchando, digamos, siente que está atravesando eso, es como apelamos, digamos, a poder comprometerse con su propio bienestar y también ver, digamos, si algo de esto le puede servir, ir aplicando e ir viendo, ¿sí? O sea, estas cosas son ensayo y error, a veces no nos va a salir bien a la primera, pero quizás a la segunda sí o a la tercera sí, así que de alguna manera también lo invitamos a motivarse con estas técnicas que les vamos a dejar acá mencionadas.
Bueno, en primer lugar las dividimos nosotros, como para que fuera más fácil. Están las estrategias de autocuidado, que tiene que ver como, no sé, por ejemplo, ir a resolver eso que me tiene como estresado, porque hay gente que quizás es más evitativa, entonces tengo que hablar con alguien, y lo dejo, y no lo hago, y me genera un estrés mucho mayor a haber ido a hablar con ese alguien. Y ahí aparece el sobrepensamiento. Exacto. Y todo. Están las rutinas, que eso es muy importante, mantener rutinas como de sueño, de alimentación, de levantarse a determinada hora, acostarse a determinada hora, como tener, no sé, pues cosas como bien establecidas durante el día. La higiene del sueño, muy, muy importante. La alimentación saludable, como ya lo dije. Esto es muy importante, que es la actividad física. Como que en general no estamos muy... no sé, pues como muy relacionados con la actividad física y no tenemos mucha claridad de lo que nos genera el estar en actividad física. O sea, también funciona a nivel fisiológico y es muy, muy importante. Claro, siempre en general se lleva más a la parte, no sé, controlar el azúcar, toda la parte como más fisiológica, podríamos decir, pero también el ejercicio y la actividad física tienen así muchos beneficios justamente para la salud integral. Sí. Así que también considerarlo para este tipo de problemas. Hacer deporte, cualquier tipo de deporte, puede ser yoga, puede ser correr, puede ser nadar, puede ser, no sé, bailar, como que cualquier cosa que me permita el movimiento, buenísimo. Y obviamente realizar actividades que nos gusten, ahí cada criterio de cada uno. Y lo otro que tenemos son las técnicas de relajación, que esto es, como dijo Cristóbal, como apelando a cada uno de ustedes para que lo hagan en su casa y lo busquen. Están las respiraciones, las meditaciones, está, por ejemplo, como dije ya, el yoga, el mindfulness y todo esto. Hoy día tenemos tantas redes que podemos utilizar como solo la red social para poder como meternos en esto sin necesidad ni siquiera de gastar un peso ni movernos de la casa. Entonces, podrían buscar en YouTube la respiración en cuadrado que tenemos, la meditación del lugar seguro, la meditación del escáner corporal y esta una de Netflix. Sí, hay para los y las que tengan Netflix en la casa, hay es como una pequeña serie, por así decirlo, que se llama Guía Headspace para la relajación, ¿ya? Entonces, en resumen, está en Netflix la guía Headspace para la relajación y por otro lado en YouTube ustedes pueden ir buscando, digamos, hay diferentes instructores, profesores, terapeutas que se han dedicado también ya a grabar videos, así que ahí pueden ustedes ir encontrando diferentes, un poco lo que más les gusta a ustedes, lo que más les acomoda. Entonces la respiración en cuadrado, meditación del lugar seguro y la meditación del escáner corporal. Sí, muy bueno. Y bueno, y la última, que no menor, que siempre es muy importante, que es vincularse con otras personas. O sea, de repente nos pasa que le contamos algo a alguien de lo que nos tiene muy estresado y el otro como que nos dice, pero como que parece que no es tan terrible. O nos ayuda a buscar una solución. Entonces como que el poder vincularnos con el otro, permitir como que ellos nos apoyen, que nos colaboren básicamente en esto es muy, muy, muy importante. ¿Ya? Nos entregan nuevas perspectivas, nos sentimos apoyados. Sí. Así que ahora vamos a hacer como un pequeño como ejercicio para ver cómo aprendimos o cómo diferenciar entonces este estrés que es más situacional o este que puede ser como más complejo. Claro. Entonces, la pregunta que nos hicimos como con el Cristóbal, dale. Que justamente esto también, este ejercicio lo queríamos hacer un poquito para poder ir entendiendo o ir pensando cuándo quizás esto que yo podría estar pensando que es estrés, quizás debería ya ir a consultar con alguien, ¿sí? Claro. Entonces, dale nomás. Entonces, ¿cuándo podemos llegar a consultar? Vamos a poner el primer ejemplo, ¿ya? Dale, Cristóbal, cuéntanos la situación del primer ejemplo. Entonces, yo voy a ser la persona que está en esta situación y la situación hipotética es que yo tengo una prueba la próxima semana. Pongamos que el día miércoles de la próxima semana yo voy a tener una prueba. Entonces me estoy sintiendo un poquitito nervioso, preocupado, me está costando quedarme dormida y me ha costado un poquitito la concentración también. Entonces, bueno, yo conozco a Nicole, digamos, fuera del espacio del consultorio, entonces voy y le pregunto, Nicole, ¿sabes qué me está pasando esto? ¿Crees que yo debería ir al psicólogo o debería ir a pedir una hora, por ejemplo, con médico, con otro profesional para poder ver qué me está pasando? Entonces, nosotros definimos algunas preguntas. Cristóbal, tu situación de la prueba, ¿es reactivo o responde a alguna situación particular
que puedes como identificar con facilidad. Sí, o sea, yo creo que, como te decía, tiene que ver con esta prueba que tengo que dar. O sea, por eso yo creo que me estoy sintiendo así. ¿Y tienes como la sensación de como que te puede ir mal o que cuál es el estrés ahí? Sí, como que tengo esto un poco pensamientos de que no voy a poder rendir, o quizás que en ese momento voy a quedar en blanco en la prueba. Entonces como que esos pensamientos me tienen un poquitito nervioso. Sí, pero sé que tiene que ver con la prueba. Perfecto. ¿Tienes la sensación de control y como capacidad de actuar frente a esto? Como que puedes tú mismo modificar esta situación que te está generando estrés, como que es solucionable en el fondo. Sí, yo creo que sí. O sea, tengo que estudiar, tengo que, digamos, prepararme para eso, quizás poder hacer alguna técnica, no sé, de relajación un poquitito. Perfecto. Para ayudarme como a enfrentar esto que estoy sintiendo, pero probablemente si estudio... incluso va a bajar un poquito mi sensación también de, o sea, de cómo me estoy sintiendo. Tampoco has estudiado mucho todavía. Por el momento no todavía. Hipotéticamente. Claro. Y la última, ¿tú crees que esta sensación como de alivio va a suceder una vez que estos eventos como que se vayan ordenando, o sientes que igual se ha ido intensificando un poco como este malestar? No siento tanto que se haya ido intensificando, si bien igual como va quedando menos tiempo, sí estoy un poco más nervioso, claro. Pero no es que esté así como pasándolo muy muy mal tampoco, ¿sí? Y yo creo que sí, yo creo que después de poder rendir la prueba ya se me va a pasar esta sensación y ya voy a poder dar vuelta a la página de cómo me estoy sintiendo. Perfecto. Entonces, parece que la conclusión es que como que no hay nada patológico, es como algo bien esperable frente a una situación que te genera efectivamente como una amenaza. Claro. Pero que es solucionable, que como que tiene corta duración un poco también, es súper identificable. Entonces, en realidad, en este caso, ¿qué diríamos, Cristóbal? ¿Tienes que ir a consultar? Yo creo que no. Bueno, acá tomo mi rol como psicólogo, pero yo diría que no, que en estos casos no es necesario consultar. Quizá acá es justamente lo que decíamos, apoyarse en sus redes de apoyo. O sea, si están atravesando esto, igual conversar hace bien, pero no es necesariamente una intervención psicológica, ni necesito un medicamento tampoco, ni tampoco es que necesito una pastilla con la concentración para poder rendir bien esa prueba, sino que es lo normal, es lo esperable, y de alguna manera también me ayuda a estar alerta y me hace que estoy preocupado porque tengo que estudiar y va a hacer que termine estudiando. Exacto, perfecto. Y ahora vamos a ir con la otra situación, la otra cara. Sí. Entonces, Cristóbal, cuéntame qué te está pasando, ¿en qué estamos? Entonces, bueno, en esta situación hipotética número 2, a mí me pasa que yo estoy trabajando en un ambiente un poco hostil, un poco tóxico en general, como que hay malos tratos, podríamos decir, dentro de mis compañeros, hay ciertas exclusiones, hay quizá una excesiva carga laboral, hay poco reconocimiento, siento un poco del trabajo que estoy haciendo. Entonces, esta situación un poco me tiene ya hace un tiempo también ya sintiéndome mal, y la verdad, no sé, quería consultar ahí si necesito algún tipo de intervención o ayuda de profesional. Perfecto. Entonces, Cristóbal, ¿tú sientes que esta situación, o sea, estas sensaciones que aparecen son reactivas a alguna situación particular que estás atravesando? Yo te diría en parte, claro, sí, podría ser algo como que sé que el ambiente laboral me tiene así, pero tampoco tengo tan claro qué es. No sé si es porque quizás es una compañera en particular que me tiene, con quien he tenido un par de roces que quizás me tiene sintiéndome así, o será quizás el espacio, será que no me gusta quizás donde estoy trabajando, como que no lo tengo tan claro, no sabría decirte bien. Como que sabemos quizás el escenario, pero claro, no tanto como la particularidad de ese escenario que te está generando como esta sintomatología un poco. Quizás como que tengo una sensación un poco como de confusión, como que siento que quizás pueden ser muchas cosas. Perfecto. Oye, Cristóbal, ¿y tienes la sensación de control y capacidad de actuar frente a esto? ¿Como que está en tus manos un poco la modificación de este escenario? No mucho en este momento. Siento que en su momento, yo intenté tener, por ejemplo, una conversación con por ejemplo, esta compañera, pero incluso desde las jefaturas, por ejemplo,
nos hicieron tomar acuerdos, llegar a compromisos, pero siento que tampoco ha cambiado mucho la situación, por lo que también otros compañeros me dicen esto es como algo que lleva años también funcionando así, entonces la verdad yo igual me siento un poco como de manos atadas, como de... Siento que no puedo hacer mucho con esto. Como que no se ve una solución pronta ni... No sabría qué hacer como para poder enfrentar esto que me está pasando. Oye, Cristóbal, ¿y esta sensación se ha ido como, no sé, como intensificando quizás con el tiempo? ¿No ha habido sensación de alivio? Como... Sí, yo te diría que sí, la verdad me está costando, por ejemplo, levantarme mucho en las mañanas, por ejemplo, los días domingos estoy con una sensación de que no quiero ir a trabajar, como que hay varias cosas que siento que con el tiempo como que cada vez han estado un poco más intensas y hacen que cada vez esté sintiéndome peor. Ya, o sea, como que esto estaría, como que ya el estrés es como algo permanente, como que es algo que está ahí dando vueltas en tu día a día, en la semana, o sea, después en el fin de semana incluso. Sí, porque también cuando estoy en la casa igual estoy pensando en estas cosas, me preocupa, sigue estando, o sea, es casi 24/7 en realidad un poco esta situación. Bueno, en ese caso pareciera que es importante consultar, ¿no? Porque ya llevamos un tiempo, han habido acciones como particulares, individuales y aún así me sigo sintiendo muy perdido, como que finalmente hay una confusión también y sintomatología que se ha ido como agudizando con el pasar del tiempo. Claro. Entonces el nivel de sintomatología ya es muy distinto, no sé, al que teníamos con la prueba, ¿no? Claro. O sea, casi que podríamos decir antes, casi que no era un síntoma, sino que era como... Una reacción. Claro, una reacción. En cambio, ahora sí podríamos ver esto de por ejemplo, que me está costando levantarme en las mañanas, que estoy como al borde del llanto de repente, por ejemplo, los días domingo, que esta sensación de confusión en la cabeza, uno ya ahí podríamos empezar a decir, eso parece que es un síntoma. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, eso queríamos un poquitito, yo sé que estos ejemplos son como bien ilustrativos, ¿sí? Pero un poquitito como poder entender, digamos, cuáles son como la cara donde sí necesitamos pedir ayuda a algún profesional o versus cuando son cosas que podemos resolver, digamos, en nuestros círculos más cercanos o con mis propias capacidades individuales también. Esperamos que se haya podido quedar clarito con estos ejemplos. Sí, pues la idea, como para ir cerrando un poquito también, es como no patologizarlo todo, como que estamos en la era de la salud mental. Hay muchas cosas que se creen que son algo más complejo cuando en realidad no lo son y al revés también. Entonces, ojo un poco con eso porque de repente nos puede generar más estrés todavía como sentir que tengo algo cuando en realidad es algo súper esperable. Como lo que dijimos en algún capítulo también, todos nos enojamos, todos nos estresamos, todos tenemos pena, como que no podemos vivir tampoco en ese ideal de felicidad que en realidad no es posible porque todo tiene su función, ¿ya? Entonces, eso yo creo que quedó como, ojalá que haya quedado como bien ilustrado, ¿ya? Y bueno, los invitamos también siempre, sobre todo en este segundo ejemplo que poníamos cuando ya quizás necesitamos pedir un apoyo de algún profesional, los dejamos súper invitados a pedir su hora en su CEFAM, en el CECOF, digamos, donde ustedes estén inscritos, ya que para poder abordar, por ejemplo, estas problemáticas, dependiendo ahí como qué tan intenso, qué tan grave podríamos decir, está siendo la reacción a este estrés quizás un poco más crónico, existen diferentes prestaciones que se pueden hacer, o sea, hay gente que quizás va a necesitar un medicamento, hay gente que quizás no va a necesitar medicamento, pero va a tener que ir, digamos, a terapia psicológica quizás individual, a poder darse su espacio, a pensar, a reflexionar, quizás otra persona que necesita entrar a un grupo y necesita vincularse con otras personas también, entonces tenemos ya varias modalidades dentro, al menos en el CEFAM Baeza Goñi, varias modalidades también de atención dependiendo también lo que va requiriendo cada persona. Así que los dejamos súper invitados a pedir su horita si lo necesitan. Sí, y de orientación también. De repente, si es que no tienen mucha claridad, bueno, pueden aprovechar de hacerte estas preguntas primero y si no, por supuesto que estamos disponibles para acompañarlos y ayudarlos si así lo necesitan. Así que eso, muchas gracias por escucharnos nuevamente y ya vendremos con otro capítulo. Con próximos capítulos. Sí. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.